Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros. En esta ocasión nos vamos a contar esas cosas que os gustan, que no soléis escuchar, o esas cosas que habéis escuchado toda la vida y que no son ciertas. Por ejemplo, el llamado CO2. Todo el mundo ha escuchado en numerosas ocasiones hablar del llamado efecto invernadero y su directa vinculación con el CO2. Dicen que cuando el CO2 aumenta, el efecto invernadero también aumenta, porque comentan que existe una vinculación entre ambas cosas. Tal vez esto no sea cierto. Algunas personas sospechamos que el CO2 no es un gas que incluso produzca efecto invernadero. Por consiguiente, no puede producir el llamado calentamiento global. Pero os voy a contar una cosa curiosa al hilo del calentamiento global. No sé si os habéis dado cuenta que antes lo llamaban eso, calentamiento global, y ahora lo llaman cambio climático. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué lo han cambiado de nombre? Muy sencillo. Porque ya nada se calienta. Nada se está calentando. El planeta se enfría. Y de hecho han tenido que cambiar el nombre. Calentamiento global ya no nos vale. Hay que llamarle cambio climático. De esto sabe mucho, más que yo, Luis Carlos Campos, un investigador y periodista que escribió un libro de obligada lectura, Calor glaciar. En él expone con argumentos la estafa del llamado calentamiento global y los intereses económicos que existen a través del IPCC y otro tipo de institutos encargados por la ONU para investigar el llamado cambio climático. Curiosamente, las personas con más peso en el IPCC no son meteorólogos, no son científicos, son economistas. Economistas que han sabido arrastrar enormes sumas de dinero para amortiguar y amortizar el llamado cambio climático. Veréis, os contaré algo sobre el CO2. El volcán Eyjafjallajökull, se llama así, tiene un nombre complicado. Entró en erupción en Islandia el 20 de marzo del año 2010. Sí, ¿os acordáis? Aquella época en la cual no podían volar aviones en Europa debido a las cenizas del volcán. Bien, pues entró en erupción el 20 de marzo del 2010 de manera explosiva. ¡Boom! Aquello fue tremendo. Pues mira, en 4 días, emitió a la atmósfera todo el esfuerzo humano de reducción de CO2 de 5 años. ¿Sí? En 4 días. Ahora, en Islandia, concretamente el 21 de mayo del 2011, ha entrado en erupción otro volcán. Sí. Y al parecer, ese supervolcán que ha entrado en erupción ha hecho y ha demostrado que la batalla por la reducción del CO2 que mantiene el hombre es una batalla perdida. No se puede ganar, porque la naturaleza crea más CO2 que nosotros, pero con diferencia. Usted pensará que es desalentador estar décadas ahorrando y modificando políticas mundiales para prevenir las emisiones de CO2 y que un par de volcanes echen por tierra el trabajo de 10 años de dichas emisiones. Pues así es. Asimismo, también esas duras sanciones de aquellos países que firmaron el llamado el Protocolo de Kioto, el Tratado de Kioto, y que tienen que pagar por no cumplir los compromisos adquiridos en la cuota de reducción, sí, aquellos que firmaron se comprometían a pagar un dinero si no conseguían esas cuotas de reducción de CO2. Curiosamente, y esto para que toméis nota, España en el 2010 pagó 638 millones de euros. Es que nos sobra el dinero por firmar tal inconsciente tratado, que en sus páginas ni siquiera habla de coches, solo habla de aviones, barcos y cosas similares. Pues sí, 638 millones de euros. Como se ve que nos sobra el dinero, el Estado español, ¡ala! Ahí va. Bien, Estados Unidos son más hábiles y no firmaron dicho tratado. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos contando aquí, ellos lo sabían. Lo sabían perfectamente y no firmaron aquel tratado. Tanto interés en que la población cambiase sus viejos vehículos que contaminaban tanto
Tanta normativa Eco 3, Eco 2, tantas empresas cerradas por no poder cumplir la normativa de emisión de CO2, tantas centrales obsoletas por ser del barato carbón, tantas minas de carbón cerradas porque ya no son competitivos debido a que no se usa, debido a que produce CO2. Y todo esto para nada, para absolutamente nada. Además, España es un gran productor de carbón, que desde luego se ha venido a pique por este tipo de cuestiones. En estos momentos, y os doy un dato adicional, hay ni más ni menos que 200 volcanes activos en el mundo. Nuestros esfuerzos son como los que pueden tener una hormiga intentando mover a un elefante. Veréis, la cosa es más seria de lo que parece. En el año 1991 hubo un volcán en Filipinas llamado el Monte Pinatubo que entró en erupción de una manera tan brutal que emitió a la atmósfera el total de CO2 que la raza humana había emitido a lo largo de su historia. ¿Es el CO2 un gas efecto invernadero o nos están tomando el pelo? Os contaré algo más. Veréis, es curioso. La temperatura media en Marte es de 70 grados bajo cero. En Marte hace mucho frío. Pero su atmósfera, según nos cuentan, está compuesta en un 95, en más de un 95% de CO2. Veamos. Si tiene tanto CO2, Marte debería ser un horno, ya que el calor no sale al espacio, se produce un efecto invernadero. Pero sin embargo tiene 70 grados menos 70 grados de temperatura. 70 grados bajo cero de temperatura media. El planeta. Con un 95% de CO2. A mí solo se me ocurren tres teorías. Os cuento. La primera, evidentemente, que el CO2 no es un gas de efecto invernadero. La segunda, que los datos que nos ofrece la NASA o la ESA, esos datos que nos dan de Marte, son falsos. Y el clima en ese planeta y su atmósfera son totalmente distintos a lo que nos están contando. Y se me ocurre una tercera teoría. Y es que la primera y la segunda son ciertas. Ni el CO2 es un gas de efecto invernadero, ni en Marte los datos que nos muestran, que nos dicen que existe, son reales. Piensa en todo esto. Y es que nos mienten en todo. Y constantemente, desde que somos pequeñitos, nos dicen este tipo de cuestiones y cuando somos mayores es imposible arrancar esas raíces que han plantado tan profundamente. Nos lo han metido tan dentro de nosotros que intentar derrumbar esos axiomas es imposible. Ni siquiera aportando estos datos. La gente se resiste. Se lo han contado desde pequeño, me lo han repetido 1000 veces. Si utilizamos la lógica, nos damos cuenta que estos tipos, esos que nos convencen, nos ven como a borregos. A borregos fáciles de engañar, de robar y de esclavizar. Sí, piensa en todo esto. Piensa en todo ello. Bueno, sin más, desde Mundo Desconocido, no nos cansamos de abrir la basura para enseñársela a todo el mundo. La verdad os hará libre. Hay que airear estas cosas. No se pueden quedar sucintas. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.